Hola, continuamos esta semana con los límites infinitos. ¿Sí? Este segundo video, entonces, ahora límites al infinito. Veamos también la situación en forma gráfica de una función. En este caso, la función f de x, x cuadrado menos 1 dividido en x cuadrado más 1. ¿Ya? X dice crece tanto como se quiera. ¿Qué ocurre con f de x? Entonces, la gráfica de esta función ya es esta que tenemos aquí. Entonces, x, ¿cierto? Es un valor cualquiera que está creciendo, se fija, está tomando cada vez valores más grandes, ¿sí? O está decreciendo, está tomando cada vez valores más pequeños, ¿ya? Eso está ocurriendo con x. X ahora está tomando valores muy grandes. ¿Y qué está pasando con las imágenes? ¿Ya? Las imágenes entonces van acercándose a un valor real L, ¿ya? Que en este caso es 1. Tanto si miramos a la derecha o si miramos qué ocurre cuando x crece, ¿cierto? Decrece, ¿cierto? Infinitamente. Entonces podemos escribir lo siguiente, que cuando x, ¿cierto? Crece, ¿sí? Cuando x tiende a infinito, ¿qué está ocurriendo con las imágenes? Bueno, f de x, ¿cierto? Tiende a 1. Eso es lo que ha ocurrido ahora, ¿ya? Es decir, podríamos escribir entonces que en este caso el valor límite cuando x tiende a infinito de la función x cuadrado menos 1 dividido en x cuadrado más 1, ¿verdad? Eso es 1, ¿ya? Entonces, x ahora tiende a infinito. ¿Cuál es la definición formal, pero sigue siendo una definición intuitiva? Sea f una función definida en algún intervalo a como infinito, entonces el límite cuando x tiende a infinito de f de x va a ser igual a L. ¿Qué nos dice eso? Que los valores de f de x se acercan a L si x se incrementa lo suficiente o si x crece lo suficiente, ¿verdad? Lo que está indicando aquí con el símbolo infinito. Por otro lado, sea f definida en el intervalo de menos infinito a, entonces el límite cuando x tiende a menos infinito o infinito negativo de f de x, eso es L. Los valores de f de x entonces se acercan a L si x es negativa y lo bastante grande, ¿ya? Ahí tendríamos entonces los dos casos cuando x crece a infinito y a menos infinito, ¿ya? Esto nos lleva a otra definición que son las asíntotas horizontales. Este tipo de límite nos va a permitir determinar o confirmar cuándo tenemos una asíntota horizontal. Entonces decimos que la resta i igual L ya va a ser una resta horizontal de la función i igual f de x, si se cumplen uno de estos dos límites. Si el límite de mi función f de x cuando x tiende a infinito es L, o si el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es L. Es decir, estos límites nos tienen que dar un valor L real, ¿sí? Recuerden que L representaría un valor real. Bueno, un ejemplo, vamos a repetir el que tenemos allí para esta función, ¿cierto? Límite teníamos cuando x tiende a infinito de la función x cuadrado menos 1 dividido en x cuadrado más 1, dijimos que esto era 1. Entonces, si este límite de esta función cuando x tiende a infinito es 1, podemos afirmar entonces que tenemos una asíntota horizontal que sería la recta y igual 1. ¿Ya? Entonces, si nuestro límite nos da 1, esa es nuestra asíntota horizontal. Veamos otro ejemplo. Si consideramos la función f de x, 1 dividido en x, ¿ya? Que esta es su gráfica, miremos gráficamente. Si miramos allí, cuando x crece, ¿cierto? Infinitamente, cuando x tiende a infinito, ¿qué está ocurriendo con las imágenes? Las imágenes van acercándose a 0. Entonces podemos escribir límite cuando x tiende a infinito de 1 dividido en x, eso es 0. También lo podríamos mirar, ¿cierto?, con algunos valores numéricos. Que el x crezca a infinito significa que el x va tomando cada vez valores más grandes. Entonces pensemos, si el x toma el valor 10, 1 dividido en 10, 0, 1. Si el x toma el valor 100, 1 dividido en 100 es 0, 0, 1. Si x toma el valor, ¿cierto?, 1000, nos queda 1 dividido en 1000, 0,0001. Es decir, a medida que el x crece, ¿cierto?, las imágenes entonces van tendiendo a 0. ¿Ya? Y aquí puse una observación. En este caso, cuando x crece, f de x es más pequeño, se va haciendo cada vez más pequeño. La misma gráfica, o para la misma función, podríamos escribir otro límite.
límite cuando x tiende a menos infinito de la función 1 dividido en x. Si miramos la gráfica, ahora estamos a la izquierda de 0, ¿verdad? El x está, ¿cierto?, tomando valores cada vez, ¿cierto?, más pequeños. El x está tendiendo a menos infinito. O también podemos decir valores más grandes en valor absoluto, pero negativos. ¿Y qué va ocurriendo con las imágenes? Las imágenes se van acercando también, ¿cierto?, al eje x, es decir, van tendiendo a 0. Por lo tanto, este límite también es 0. ¿Ya? Entonces, si pensamos efectivamente en algunos valores, si tomamos el valor 10, nos queda, ¿cierto?, 1 dividido en 10, pero esto es negativo, ¿cierto?, menos 10, nos quedaría menos 0,1. Si es menos 100, será menos 0,01. O sea, aunque el x tome valores negativos, la fracción, ¿cierto?, las imágenes igual van a ir acercándose a 0. Esto nos hace pensar entonces en algo mucho más general, y eso es un teorema que nos dice que si R es un número positivo, número racional, entonces se va a cumplir siempre, ¿cierto?, lo que tenemos aquí, que el límite de la fracción 1 dividido en x elevado a R, recuerden con R positivo, con x tendiendo a infinito, esta fracción siempre se va a ir a 0, va a tender a 0. Y el límite cuando x tiende a menos infinito de x elevado a R de 1 dividido en este valor, también siempre va a ser 0. ¿Cómo aplicamos ese teorema en una función, ¿cierto?, que tengamos dos funciones polinomiales, numerador y denominador? Si evaluáramos directo aquí este infinito, tendría infinito al cuadrado menos infinito, ¿cierto? Acá lo mismo, tendríamos infinito dividido en infinito. ¿Ya? Pero como queremos hacer uso de este teorema, entonces lo que necesitamos son fracciones con denominador x, ¿cierto? Y con alguna potencia positiva. Para eso entonces lo que vamos a hacer, vamos a dividir lo que es amplificar por la mayor potencia. Entonces se divide por la mayor potencia de x del denominador. En este caso, esa potencia entonces, ¿cierto?, ese factor sería x cuadrado. ¿Ya? Entonces, como no podemos alterar esta expresión, lo que hacemos es amplificar y vamos a dividir tanto el numerador. Dividir por x cuadrado es equivalente, ¿cierto?, ¿sí?, a multiplicar por 1 dividido en x cuadrado. Vamos a poner ahí, multiplicar. Y el denominador vamos a hacer lo mismo. Ahí estaríamos amplificando, estamos multiplicando por un 1, ¿se fijan? No estamos alterando la expresión. ¿Eso qué va a significar? Que cada uno de los términos, ¿cierto?, nos va a quedar dividido por x cuadrado. Cada uno de los términos nos quedaría dividido por x cuadrado. Entonces nos va a quedar el límite cuando x tiende a infinito, ¿ya? Y al dividir cada uno de estos términos, si dividimos 3x cuadrado por x cuadrado, se nos simplifica el x cuadrado y solamente nos queda 3. Entonces nos quedaría 3 menos. En el segundo término, si dividimos x con x cuadrado, simplificamos, ya x con x cuadrado, nos va a quedar entonces 1 dividido en x. ¿Ya? Y en el tercer término nos quedaría 2 dividido en x cuadrado, menos 2 dividido en x cuadrado. Lo mismo entonces en el denominador. 5x cuadrado dividido en x cuadrado nos quedaría 5. El segundo término, 4x dividido en x cuadrado, simplificamos x con x cuadrado, nos va a quedar 4 dividido en x. Y el tercer término, 1 dividido en x cuadrado, más 1 dividido en x cuadrado. De esa forma hemos logrado entonces tener fracciones, ¿se fijan?, con denominador x, donde los exponentes son positivos. 1, 2, acá 1, acá también 2. Entonces ahora hacemos uso del teorema que nos dice que, piensen que este 1, y si acá es 2, no va a alterar el teorema, puesto que recuerden que por las propiedades del límite, el 2 podemos dejarlo fuera del límite, así que igual podemos concluir respecto al teorema, ¿ya? Y las propiedades de los límites que antes vimos también se cumplen cuando el x tiende a infinito. O sea, piensen que podemos separar cada uno de los términos, ¿ya? Pero lo vamos a hacer todo, ¿sí?, haciendo el análisis completo de una sola vez. Entonces, tendríamos el límite de una constante, es la constante, habíamos dicho anteriormente, entonces eso es 3, menos
Límite cuando x tiende a infinito de 1 dividido en x. Tendríamos este teorema con r igual 1. Eso es 0. ¿Fijan? Entonces esta fracción va a 0. Nos va a quedar menos 0. Menos 2 dividido en x cuadrado. Con x tendiendo a infinito. También usamos el teorema. También eso va a ser 0. Entonces esto también es 0. Nos quedaría menos 0. Vamos al denominador. Límite de una constante es la constante. 5. Límite de 4 dividido en x. R es 1. Esto es 0. Entonces nos va a quedar más 0. Límite cuando x tiende a infinito de 1 dividido en x cuadrado. Lo mismo, r vale 2. Entonces esta fracción tiende a 0. Más 0. Es decir, aplicando las reglas de los límites anteriores y más este teorema, hemos probado entonces que este límite, ¿cierto?, es igual a 3/5. Y además de eso podemos concluir, ¿sí? Entonces, si esta función, al calcular su límite con x tendiendo a infinito, nos da un valor L, ¿cierto?, que es 3/5, podemos además decir entonces que por lo tanto tenemos una asíntota horizontal, ¿verdad?, que es la resta y igual 3/5 para la función para f de x igual a 3x cuadrado menos x menos 2 dividido en 5x cuadrado más 4x más 1.